Esteban se hizo teatro con Los gritos del silencio, una obra que expone la batalla de Steve contra la sombra. Steve vive una vida común y corriente, hasta que una serie de sucesos extraños trastornan su existir. La sombra poco a poco comienza a controlar sus pensamientos y las emociones de Steve, quien en un intento desesperado por sanarse se suicida. Su familia y sus amigos enfrentan el duelo de manera natural, pero Steve está confundido. ¿Por qué todos lloran si él por fin ha logrado curarse? Steve hace algo que los suicidas ordinarios nunca hacen: pensar cómo sería el día siguiente al día del suicidio. Juan Manuel se hizo teatro con el problema del mayordomado. Agradecimientos profundos al valiente Juan Manuel Bibiloni, el génesis de esta poética. La generosidad con la que compartió no solamente su historia, sino también la de sus semejantes, dio origen a esta creación, que es tan generosa como él mismo. Gracias infinitas por ir más allá del deseo y por permitirnos reflexionar y aprender a partir de su biografía. Gracias mil por iluminarnos la visita, no solo a quienes participamos de la representación de la obra, sino a quienes desde los asientos del recinto teatral contemplaron un mundo real, invisible para los normales. Muchas gracias, Juan, por hacerte teatro. Este es el día siguiente al día en el que me suicidé. El día siguiente al día en el que me suicidé me enamoré. Me enamoré de mi padre, que con una póker en la mano y lágrimas incontenibles en sus ojos se culpaba por mi muerte. El día siguiente al día en el que me suicidé me enamoré. Me enamoré de mi madre, quien con lágrimas en sus ojos tomaba mis prendas, acariciaba mis libros, se recostaba en mi cama. Me enamoré de la forma en la que me hablaba, de la forma en cómo miraba mis fotos. Me enamoré de sus labios que no dejaban de decir: te amo, Dios, te amo y siempre te amaré. El día siguiente al día en el que me suicidé me impresioné. Me impresionó ver la cantidad de gente que llenaba la sala de velación. Me impresionó ver los familiares que jamás conocí. Me impresionó ver esos amigos que firmemente se habían alejado por quién sabe qué motivos. Me impresionó ver que todos llegaron y se preguntaban por qué. El día siguiente al día en el que me suicidé, me pregunté: ¿por qué tantos están llorando? ¿No se dan cuenta que por fin estoy curada? Porque el día siguiente al día en el que me suicidé grité: mamá, papá, hermanita, curé mi depresión. Pero ya sé que no les gusta el punto. ¿Quieren saber qué más pasó? Lean la obra, está en los anexos. O anímense a montarla. Trastorno de espectro autista. Entonces, ¿cree usted que eso es lo que le pasa al príncipe? Sí, le he descrito sus comportamientos al pie de la letra. Entiendo, sí, claro que sí. No pretendo que usted dé un diagnóstico únicamente a partir de lo que le he contado por teléfono. Sí, total. Pero es que poner toda una consulta del príncipe con un especialista, pues no es tan entretenido para una obra de teatro. Entonces, pues mejor, de una vez le decimos al público que Felipe tiene autismo y simulamos que ya hubo todo un diagnóstico exhaustivo que lo confirmó. Ahí está toda la trasescena. Guiño, guiño. Entonces, ¿usted cree que eso realmente le ayude? Es que ya lo he intentado todo. Está bien, voy a confiar. Pero ¿cómo así? Espere, ¿el autista actuó? Pues obvio que actuó. ¿No ve que se hizo teatro? No es solo quien come, es como se come y es donde se come. Nosotros los privilegiados podemos comernos al mundo. ¿Saben? ¿Quieren saber qué más pasó? Lean la obra, pues está en los anexos. O anímense a montarla. ¿No saben cómo montarla? Pues para eso es el dispositivo autoficcional para la creación del teatro didáctico. Que la tesis sirva para algo. La presente investigación tiene como título Hacer teatro para educar a la sociedad y es un dispositivo autoficcional para la creación de teatro didáctico. Comencemos por el principio, el objetivo general. El objetivo de la investigación dicta
propiciar escenarios de reflexión en dos comunidades a través de la creación de obras didácticas mediadas por la autoficción. Este objetivo se desarrolló a través de 3 objetivos específicos. El primero, reconocer los elementos de la metodología empleada en el proceso de creación de la obra, los gritos del silencio, a partir de la técnica del desmontaje. El segundo, construir un dispositivo para la creación a partir de los elementos rastreados en el desmontaje. Y el tercero, aplicar el dispositivo pedagógico en una segunda comunidad. Pero regresemos por un momento al objetivo general. Hay unos elementos resaltados en colores. Estos son muy importantes porque van a ser los conceptos teóricos de la investigación. El primero, el hecho de crear obras didácticas mediadas por la autoficción nos acerca al marco conceptual de lo creativo. El hecho de propiciar escenarios de reflexión en comunidades nos abre la puerta al campo conceptual de lo pedagógico, y la inmersión en las comunidades en las que se hizo la implementación nos abre la puerta al campo conceptual de lo investigativo. Esto es importante porque estos 3 aspectos hacen parte del rol del profesor de teatro egresado del programa. Esta investigación tiene una pretensión importante y es que quiere aportar a la consolidación de ese profesional, del egresado en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero vamos entonces por el marco teórico. El primer concepto, lo pedagógico. Aquí tenemos 2 conceptos fundamentales. Lo primero, la pedagogía crítica, y por otro lado, la pedagogía de la frontera. La pedagogía de la frontera también se conoce como pedagogía de los límites desde los planteamientos del pedagogo crítico Henry Giroux. Él nos va a plantear lo siguiente: 3 aspectos fundamentales. El primero, que el maestro existe dentro de unos límites sociales caracterizados por unos códigos culturales. Los profesores no podemos desconocer que las comunidades a las que visitamos tienen unos códigos culturales y unas características específicas. Entonces, según Giroux, el rol del maestro es desafiar las fronteras de conocimiento que existen en esos contextos con el fin de ¿qué? De reescribir nuevas formas de ver y habitar el mundo. Ese sería el tercer punto. Todo esto tiene una pretensión y es el tema de la transformación social, lo que nos acerca entonces la pedagogía de los límites al marco del modelo pedagógico sociocrítico de Paulo Freire, ¿verdad? 3 acciones fundamentales que tiene que hacer el profesor cuando visita el contexto. Primero, leer ¿qué? Esos códigos culturales que caracterizan a las comunidades. El segundo, conocer los límites de tales códigos. Y el tercero, construir nuevas formas de ver y habitar el mundo. Entonces, cuando el objetivo general dicta que vamos a propiciar escenarios de reflexión, lo entendemos con la ayuda del siguiente esquema. Tenemos un conjunto de sujetos que componen una comunidad, ¿verdad? Eso tiene unas características culturales específicas que tienen unos límites allí que el maestro tiene que conocer. Entonces, los escenarios de reflexión los vamos a entender como ese lugar en el que profesores y estudiantes leen esos códigos, conocen los límites de tales códigos y construyen nuevas formas de ver y habitar el mundo. Ahora bien, ¿cómo vamos a propiciar esos escenarios de reflexión? Allí viene el segundo campo conceptual, lo creativo. Entonces, se hace a través de la representación entendida como un escenario educativo. 2 aspectos conceptuales importantes en este campo. El primero, la obra didáctica. El segundo, la autoficción. Sobre la autoficción me referiré más adelante, pero quiero que entendamos la obra didáctica. Digamos que históricamente se han reconocido un total de 7 géneros dramáticos. Evidentemente en la actualidad pues tenemos un montón de corrientes teatrales que podemos considerar postdramáticas o, como diría Carlos Sepúlveda, dramaturgias emergentes, ¿verdad? Pero históricamente podemos conocer un total de 7. Tragedia, comedia, tragicomedia, farsa, melodrama, la pieza y la obra didáctica. Pues este último es el protagonista de esta investigación, que a la luz de los planteamientos de Rivera se entiende en el drama moderno como el texto eminentemente intelectual donde todos los elementos de todos los órdenes son sometidos al servicio del autor, quien desde una postura más doctoral que artística los utiliza para exponer una tesis, esto es muy importante, orientada a afirmar a la sociedad en una determinada corriente con cuya afirmación el texto va a cumplir su postulado. Entonces ahora voy a traducir un poco las palabras de Rivera. Vemos aquí un sujeto, ¿verdad? Un sujeto como ustedes y como yo. Bueno, ese sujeto tiene unos ideales, unas maneras de pensar. Cuando un conjunto de sujetos tiene estos ideales, ¿cierto? Pues se consolidan sistemas de creencias. Si yo les preguntase a ustedes cuál era el sistema de creencias o el paradigma moral del medioevo, seguramente me podrían contestar, porque caracterizan unos contextos sociales específicos, ¿verdad? Pues bueno, estos sistemas de creencias, desde la pedagogía de los límites de Henry Giroux, es lo que conocemos en el escenario de reflexión como códigos culturales o límites del conocimiento. La obra didáctica lo que quiere hacer es darle un golpe contundente a este paradigma moral. Entonces era lo que hacía Brecht en su propuesta de teatro político, ¿no? Analizar las realidades sociales, exponer una tesis, confrontarlo en una antítesis para que el público llegara a una síntesis. Era la propuesta del teatro brechtiano.
Ahora, ¿por qué es importante darle este golpe a esos sistemas de creencias o paradigmas morales? Pues bien, esas ideas que se instalan en el imaginario colectivo de las comunidades pueden traducirse o se convierten en entornos opresores para los sujetos. Lo que creemos, la cantidad de tabús que hay alrededor, por ejemplo, de la depresión o del autismo, se consolidan como entornos que oprimen a los sujetos que pasan por estas situaciones. Entonces, ahora que estamos hablando de opresores y oprimidos, vale la pena consultar por un momento a El Teatro del Oprimido de Augusto Boal, ¿verdad? Las obras en el Teatro del Oprimido, les recuerdo que se construían a partir de hechos reales o problemas típicos de una comunidad, tales como la discriminación, los prejuicios, la violencia, la intolerancia, entre otros. Bueno, pues en esta investigación esos hechos reales se transforman en hechos concretos que vive un individuo en particular. A diferencia del planteamiento del Teatro del Oprimido de Augusto Boal o del teatro dialéctico de Brecht, aquí lo que hacemos es no estudiar el concepto grande o el problema social en macro, sino reconocer la subjetividad de los individuos que habitamos el mundo. Entonces, por eso esos hechos se terminan transformando en un hecho concreto de un individuo. Ahí es cuando la investigación se acerca al lenguaje de la autoficción, para darle voz al sujeto. ¿Pero qué es la autoficción? Desde la perspectiva de Sergio Blanco, hacerse escena, contarse, construirse y narrarse. Es lo que le da el título a la presente monografía, hacerte en escena. Entonces, lo que hacemos en esta investigación, lo que hice en esta investigación, fue indagar el entorno opresor de un sujeto, identificar el paradigma moral o los imaginarios colectivos que están alrededor de ese sujeto, para luego confrontarlo en una antítesis contundente, en una pieza didáctica que tenga un impacto en el público. El resultado, el problema del mayordomado, del que hablaré más adelante. Entonces, les he expuesto el tema de lo pedagógico y lo creativo, me resta definir el campo conceptual de lo investigativo. Muchas cosas se encuentran en la monografía con respecto a este marco conceptual, pero para efectos de esta sustentación, quiero que entiendan la noción de dispositivo de Claudia Salazar, una propuesta que orienta la incertidumbre. Para entender lo que es un dispositivo, entendamos primero lo que no es un dispositivo. Un dispositivo no es una golosa. Ustedes han jugado golosa alguna vez, me imagino. Entonces recordarán que en la golosa uno salta al número 1, al número 2, al número 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos acerca un poco a una visión algorítmica de la creación. Paso 1, paso 2, paso 3, igual a una obra de teatro. Pues sabemos que la creación no funciona de esa manera, ¿sí? No es un algoritmo, no hay una fórmula para crear. Entonces Claudia Salazar va a arrugar todo este tema algorítmico y nos va a proponer una nueva propuesta, ¿sí? El dispositivo se ve mucho más así. Entonces, no sabemos a dónde vamos a llegar en el camino de la creación, tenemos un sujeto que se enfrenta a esos caminos, pero tampoco es un salto al vacío, hay unas rutas. Por eso Claudia Salazar va a decir que el dispositivo guía la incertidumbre. Sí hay unas rutas por donde podemos transitar, es flexible, podemos movernos en ella, hay subidas y bajadas, ¿verdad? Pero no es algorítmica. Entonces, ahora que estamos hablando de rutas, les propongo que pasemos a la ruta metodológica. La ruta metodológica se constituyó para darle tratamiento a un problema específico. Entonces, antes de darles los detalles, les expongo el planteamiento del problema. El problema se ha constituido también con base en tres, digamos, características fundamentales que sostienen la investigación. Con respecto a lo investigativo, se realizó un estado del arte riguroso para indagar otras investigaciones sobre procesos y métodos de creación, que se encontró que en general las investigaciones tienen una perspectiva absolutamente situada. Esto no está mal, ¿sí? Hace parte de los cánones de la investigación social, generalmente. Entonces, ¿en dónde lo va a hacer? En tal aula, esta comunidad, y los tutores le dicen a uno, es que tiene que, ¿cierto? Pues si ustedes se dan cuenta, mi objetivo general no está fijo eso. Yo puse 2 comunidades, porque la pretensión era precisamente hacer un planteamiento de tipo epistemológico, cuya elaboración teórica resultante pudiera ser aplicada en diferentes escenarios de formación. Evidentemente, las investigaciones que se consultan construyen conocimientos que pueden ser aplicados, pero queríamos escapar un poco de esa perspectiva situada. El segundo elemento es muy importante, tiene que ver con el asunto pedagógico y está planteado, digamos, desde Gustavo Cardoso, que escribió un libro llamado Los medios de comunicación en la sociedad en red, ¿sí? En el 2008. Gustavo Cardoso nos va a decir que en este momento las sociedades enfrentan un problema de sobreinformación que es correlativo a una reestructuración del capitalismo. Entonces, las sociedades capitalistas un poco han impulsado el despliegue de la información, pero ahora ellas son víctimas de ese mismo efecto. Entonces tenemos un problema de abundancia de información que no constituye una garantía de utilidad social.
En otras palabras, es información que no es conocimiento. No es que no haya información sobre la depresión, no es que no tengamos información sobre el autismo, no es que no tengamos información sobre los otros problemas sociales que enfrentamos, la discriminación, la violencia de género. Estamos inundados de información. Entonces, si tenemos tanta información, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen permeando esos paradigmas morales que afectan a los sujetos. Allí hay un problema. Entonces, Gustavo Cardoso lo que nos va a decir es que hace falta un filtro para transformar esa información en conocimiento útil para los sujetos. Y ese filtro en esta investigación es la creación teatral. El tercer punto tiene que ver con un asunto de la incapacidad para llevar a cabo procesos creativos que movilicen contenidos a través de una historia de vida. Esto suena bastante específico porque pues no existe todavía un método, una guía específica que vincule el teatro didáctico con la autoficción, ¿verdad? Si bien tenemos referentes como el teatro del oprimido o tenemos referentes como el teatro de Brecht que hacen cosas similares, pues es la primera vez que usamos este elemento autoficcional para construir una pieza didáctica. Entonces necesitamos una guía contundente para eso. Si mezclamos esos elementos podemos resumir el problema de investigación de la siguiente manera. Me permito leerles. Estamos en una sociedad que enfrenta diversos problemas sociales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Que terminan afectando comunidades específicas conformadas por sujetos. Es que ahí es donde está la raíz del problema, ¿cierto? Personas que no tienen herramientas para proponer acciones de transformación social porque están inundadas de sobreinformación inútil que no es conocimiento. La creación y la representación de obras de teatro puede ser una estrategia para generar estos espacios de reflexión, pero no existe una metodología creativo-pedagógica que guíe estos procesos. Ahora, teniendo claro el planteamiento problema de la investigación, vamos entonces a lo metodológico, enfoque, método y fases. Evidentemente, el enfoque de la investigación es una investigación cualitativa que se acerca un poco al método de investigación, acción pedagógica. ¿Por qué investigación, acción pedagógica? Porque la mirada quería ponerla en el método, ¿sí? En la estructura, en la guía, en el dispositivo. Entonces, era absolutamente pertinente aplicar este método que tiene 3 fases. La fase número 1 tiene que ver con la deconstrucción de la práctica pedagógica. La fase número 2 tiene que ver con la reconstrucción de esa práctica. Y la fase número 3 con validar esa nueva práctica reconstruida. Esa ruta metodológica es absolutamente coherente con los objetivos específicos de la investigación. Y se los voy a describir a continuación. Entonces, fase 1, el desmontaje. El primer objetivo específico de la investigación era desmontar la primera obra que escucharon allá, un fragmento de Los Gritos del Silencio, para extraer los elementos metodológicos, ¿verdad? Eso lo hicimos en un espacio específico, el énfasis en procesos de creación desde las artes escénicas de 7º y 8º semestre de esta licenciatura. Con esos elementos rastreados pasamos e identificamos varios elementos en las actividades de desmontaje que se hicieron y estas pudieron entonces clasificarse. Identifiqué que había unos elementos poéticos en esa creación, unos elementos biográficos en esa creación y unos elementos argumentales en esa creación. De allí viene entonces la fase 2, reconstrucción de la práctica pedagógica en términos del método de investigación y tiene que ver con el dispositivo autoficcional para la creación del teatro didáctico. Entonces, noten ustedes que este esquema es muy similar al que usé para explicarles que era un escenario de reflexión. ¿Lo notan? Entonces, tenemos un conjunto de sujetos y estos son los principios que componen el dispositivo. El profesor iría a la comunidad a moverse sobre esos caminos. Entonces, recuerdan el sujeto que tiene múltiples caminos. Estos serían, primero, principio de autoficcionalización. Es el proceso o conjunto de procesos mediante el cual la comunidad o el sujeto narra sus vivencias. Entonces, en la autoficcionalización lo que hacemos es extraer esos elementos biográficos que luego van a ser insumo para la creación. El principio de poetización del dispositivo tiene que ver con elegir los signos escénicos y tomar las decisiones estéticas para darle lugar a la obra de teatro. En el principio de poetización lo que hacemos es el tránsito entre la narración biográfica a la narración poética. Y de terceras tenemos el principio de transposición. El principio de transposición evidentemente viene de un concepto que ya es bastante familiar para nosotros aquí en la LAE y es el concepto de transposición didáctica de Chevallard. Chevallard nos va a plantear el tránsito entre un objeto de saber a un objeto de enseñanza. En esta investigación el objeto de saber es la biografía de la persona, del sujeto. De allí es que vamos a sacar contenidos específicos que sean susceptibles de ser enseñados en el acto mismo de la representación. Entonces, al aplicar estos 3 principios tenemos como resultado una obra, una pieza didáctica que luego viene al contexto. Entonces, dense cuenta que si bien en el objetivo general pareciera que la comunidad no está fija, en la implementación del dispositivo hay digamos, la comunidad está contundentemente situada, ¿listo? Y eso viene a un contexto. Entonces vamos ahora sí a la implementación del dispositivo, porque toda la carreta que les eché antes tuvo un año de investigación,
pero luego si en la implementación salía mal, pues se me caía la investigación, pero por fortuna no fue así y ahora estoy sustentando. Entonces, la implementación del dispositivo se da en un contexto internacional, en el marco del programa de movilidad académica internacional de la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí quiero hacer un paréntesis y me parece que esta investigación es pertinente en perspectiva de reforma curricular, ahora que la reforma de nuestra malla curricular pues tiene ese elemento de internacionalización del currículo que va a ser como fundamental, y entonces creo que puede ser una investigación pionera en ese tema de indagar esos enlaces de la internacionalización del currículo. Pero cerrando este paréntesis, entonces me voy para la Universidad Nacional de Cuyo a un espacio académico específico que era luz y sonido, ¿verdad? Entonces, el trabajo final de este espacio académico era crear una obra de teatro en la que usáramos la luz y el sonido como recurso creativo. Entonces, le propongo al profesor de la cátedra que me permita implementar el proyecto de grado en esa cátedra, él acepta, pero entonces tenía muchos problemas. No había una persona para autoficcionalizar, tampoco teníamos un tema específico para indagar, pero el planteamiento de Claudia Salazar precisamente es pertinente porque permite guiar la incertidumbre. Tenía esas dos dudas, pero lo que sí podíamos hacer era comenzar por el principio de poetización. Entonces arrancamos por ese principio, ¿sí? Comenzamos a hacer una serie de laboratorios de luces, de sonido, de vestuario, con el grupo de creadores de la materia, mirando entonces cómo queríamos la obra, qué tipo de mundo, si queríamos hablar de un mundo mágico, de un reino, si era una obra realista, empezar a jugar, ¿sí? Y empezamos a tomar ese tipo de decisiones, sin tener, digamos, claridades de cómo iba a continuar la ruta. En ese trabajo en grupo había dificultad para relacionarnos con uno de los integrantes, era Juan Manuel. Juan Manuel tiene síndrome de Asperger, era autista. Entonces nosotros nos estábamos transformando en un entorno opresor para Juan Manuel, ¿sí? Porque no sabíamos cómo relacionarnos con él. Pero entonces está el papayazo, pues hablemos de autismo en la obra. Pasamos al segundo principio, el principio de transposición, el momento en el que se definen exactamente los contenidos que se van a movilizar en la representación para enseñarle al público. Y aquí elegimos que íbamos a hablar entonces de autismo. Habiendo hecho esto, lo último que nos quedaba hacer era autoficcionalización. Nos sentamos a hablar con Juan Manuel, nos contó aspectos de su vida y de allí sacamos entonces los insumos que iban a ser parte de la obra. Obviamente a través de un pacto de mentira, como lo denomina Sergio Blanco. Y el resultado, el problema del mayordomo. Entonces, este guapo que viene acá, Boris el mayordomo, tenía un problema y era que tenía que entender lo que le pasaba al personaje de Felipe el Príncipe, hijo de la reina Leticia. Como en cualquier obra didáctica, los personajes cristalizan la tesis, cristalizan el problema social. Entonces los personajes del entorno de Juan Manuel eran los personajes del entorno opresor de su vida real. Y un poco con el personaje del mayordomo teníamos la antítesis allí, ¿sí? ¿Para qué? Para que el público hiciera la síntesis. ¿Pasó? Vamos a ver el análisis. Para efectuar el análisis necesitábamos una técnica que fuese coherente con el enfoque y con el método. Entonces usé la técnica de análisis cualitativo de contenido por dos razones. La primera es que favorece la generación de categorías desde los datos, y la segunda porque permite producir una elaboración teórica. ¿A partir de qué? De la relación entre dos elementos. El primer elemento, los conocimientos previos de la investigación, lo que podemos llamar el marco teórico, y el segundo elemento, los conocimientos aportados por la situación investigada. Entonces, la técnica tiene 4 pasos. El primer paso era seleccionar el objeto del análisis. Entonces, para seleccionar las categorías de análisis, quiero que las vean aquí debajo. ¿Qué se analizó en la implementación? Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comunidad, el dispositivo que se construyó, porque recuerden que, bien lo dijo la profe Jamie en su contexto, fue un extenso trabajo metodológico. Entonces allí también está la construcción del dispositivo, y la tercera categoría de análisis, la creación como proceso de investigación. ¿De dónde emergen estas categorías? De la relación entre los elementos principales de cada una de las categorías que se estudian en la investigación. El planteamiento del problema, que tenía 2 categorías fundamentales, el rol del profesor de la LAE, que en teoría todavía es hipotético, debería tener estas 3 características, y el objetivo general, que también tenía estos componentes. La mezcla de eso origina las categorías de análisis. El segundo paso para el análisis entonces es el preanálisis. Aquí evidentemente ustedes no entienden nada porque la idea es que vayan al documento, ¿cierto? Y que se animen a leerlo. Pero lo que hicimos aquí, ¿qué fue? Clasificar la información que nos aportan creadores, espectadores y la bitácora del investigador en cada una de las categorías de análisis emergentes. ¿Con el fin de qué? De llegar a plantear las unidades de registro, que según Pablo Cáceres se definen de la siguiente manera, y cito.
Las unidades de registro representan los segmentos de contenido de toda esa tabla grandota de la información que serán categorizados y relacionados para establecer inferencias a partir de ellos. Las unidades de registro se las presento a continuación. Entonces fueron las siguientes dentro de cada una de las categorías de análisis. Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, primero el escenario de reflexión. ¿Qué encontramos? Que el proceso implica que evidentemente profesor y estudiante y comunidad espectadora lea el contexto, ¿sí? Entienda los límites de lo que significan las creencias alrededor del autismo y la depresión y propongan nuevas formas de habitar ese contexto. Y ya les voy a hablar qué nuevas formas se propusieron. Aparece una nueva, digamos, unidad de registro que es el espectactor. El tránsito desde Boal entre la expectación y la actuación, porque creadores y espectadores comienzan a proponer acciones para transformar el entorno. Y con respecto a la era de la información, encontramos que el tratamiento de esos temas teatralmente facilita la transformación de información en conocimientos aplicables a la vida. Entonces, un poco la pregunta también que me hacía era, bueno, ¿y por qué tratar estos temas teatralmente? ¿Sí? Si tenemos información de todo dar. Entonces, parece que cuando los tratamos teatralmente a partir de la autoficción, eso sí tiene un efecto en el espectador. Con respecto al dispositivo, y valga la redundancia, encontramos que el dispositivo efectivamente es un dispositivo. Es una propuesta flexible que logró aplicarse en dos contextos radicalmente diferentes. Uno en Colombia, uno en el sur, en Argentina. Encontramos que la obra resultante reconoce la subjetividad de una persona, es una obra de enunciación y ficcionaliza un proceso de catarsis. Ese elemento es fundamental. Y las piezas resultantes ambas cumplen con la estructura, según Rivera, de lo que es una pieza didáctica. Con respecto a la creación como proceso de investigación, dos hallazgos importantes. El primero es que hay una investigación temática. Hay que entender qué es eso del autismo y del síndrome de Asperger porque no podemos hablar de lo que desconocemos, al igual con la depresión. Pero también hay una investigación de la ruta metodológica en la creación, ¿sí? Eso lo hace investigador de la mano de los creadores. Un poco quiero ahondar en este tema del proceso de investigación, comparando los procesos de creación. En el primer proceso comenzamos por la autoficcionalización y lo último fue poetizar. En el problema del mayordomado comenzamos por la poetización porque no teníamos las claridades y llegamos a la autoficcionalización. Sería interesante aplicar un tercer elemento en donde se comience por el principio de transposición y el dispositivo mismo con la ruta que se propone va a ir marcando cuál va a ser, digamos, el resultado de ese proceso investigativo. Pero un hallazgo fundamental al que le quiero dedicar los últimos minutos de la investigación tiene que ver con el nivel de impacto que tuvo la obra en Juan Manuel. Juan Manuel, el protagonista, no lo quisiera decir así, síndrome de Asperger, empieza a notar una transformación en sus entornos opresores, ¿sí? En su familia, en el contexto universitario. Entonces él tenía un deseo profundo por replicar el problema del mayordomado en muchos lugares, pero necesitaba 8 actores y no había 8 actores para eso. Entonces, ¿qué hizo? Construir otra obra a partir de la aplicación del dispositivo. Construyó una obra que se llama Todos somos autistas. Yo vivo en tu mundo, vos conocés el mío. Entonces Juan Manuel se pone en la piel de un gato, que es el gato Francesco, ¿sí? Y él cuenta lo que es ser la mascota de una persona con síndrome de Asperger. ¿Quién es esa persona? Juan Manuel. Hay un proceso de autoficcionalización allí. ¿Cuál es el propósito de la obra? Enseñarle a la gente sobre el síndrome de Asperger. Es una pieza didáctica. El dispositivo está aquí absolutamente implementado. Esto él lo hace, ha circulado esta obra por varios teatros de Mendoza y de Buenos Aires. Aquí les pongo algunas noticias de eso. Eso se presenta en abril, noten la fecha por acá. En abril yo ya estaba acá en las aburridas clases de la LAE. Pero entonces lo que quiero destacar es que pareciera que la investigación tiene paticas y que empieza a caminar sola, que es como el hallazgo fundamental que quisiera contarles. Este dispositivo no necesitó ya de este investigador que fuera a implementar, que fuera a decirle a la comunidad cómo hacerlo. No, una experiencia y desde lo que es el planteamiento de la investigación-creación, las creaciones luego se vuelven el referente para futuras creaciones. Y siendo que fue lo que pasó en esta investigación, porque esto se hizo de manera autónoma, ni siquiera estaba el documento terminado. Cuando Juan Manuel agarra el dispositivo y lo aplica. Y no solo lo aplica, sino que lo circula, ¿sí? Y ustedes notan los titulares, una oportunidad para conocer el mundo del autismo. No sé si tenemos otro ya. Juan Manuel Bibiloni Abona conmovió a la estación con su unipersonal. Ahora quisiera también darles un poco la perspectiva, y es que no solo se presenta en Mendoza, sino que también en Buenos Aires, y Mendoza es a 14 horas por tierra de Buenos Aires. Son contextos diferentes dentro del mismo país, ¿sí? Igual que en Colombia, o sea, nosotros presentar una obra en Bogotá no es lo mismo que presentarla en la costa, hay que pensar en esos contextos. Y entonces, incluso al interior del territorio argentino, hay también un nivel de impacto con este proceso de creación. Habiendo entonces dicho esto, vamos a las conclusiones.
Las conclusiones se construyen a partir de 4 categorías también. Entonces, miramos primero el cumplimiento del objetivo de la investigación. Segundo, el abordaje del problema de investigación. Tercero, el aporte a la consolidación del perfil profesional del egresado a este programa. Y un cuarto que añadí yo, que son los hallazgos y resultados del proceso investigativo que quisiera compartirles. Con respecto al cumplimiento del objetivo de la investigación, recuerdan ustedes, era propiciar escenarios de reflexión en comunidades a través de la creación de obras didácticas. Encontramos que entonces, evidentemente, la creación de obras didácticas es una estrategia efectiva para generar espacios de reflexión. Y ya saben cómo entender la categoría de espacios de reflexión. Encontramos también o concluimos que esos espacios de reflexión, en esos espacios se movilizan contenidos de tipo axiológico, social, pero también disciplinar, ¿sí? Porque cuando el profesor va y genera el espacio de reflexión y pone, digamos, en funcionamiento el dispositivo, también hay que enseñar teatro, ¿sí? Entonces allí se movilizan contenidos de distinto tipo. Los procesos de creación artística en el marco de la implementación del dispositivo le permiten a los sujetos las 3 acciones que nos hablaba Giroux en el marco teórico: leer el contexto, conocer los límites de esas creencias y construir nuevas formas de entender y habitar el mundo. Y por último, la representación es un escenario educativo en el que la obra didáctica que se presenta funge como texto mediador entre creadores y público y espectadores. Con respecto al abordaje del problema, entonces concluimos que evidentemente se abordaron los 3 aspectos. Primero, pues el dispositivo crea obras didácticas. Ese era el sentido: un dispositivo para crear obras didácticas, pues funciona para crear obras didácticas. Lo segundo, que el dispositivo es una propuesta versátil y flexible. Insiste que se aplicó en 2 contextos radicalmente diferentes y en un tercero que no necesitó el investigador para su aplicación. Y el tercero, que el teatro se constituye como un elemento mediador que transforma la información mediática en conocimiento aplicable a la vida. El teatro aquí se constituye como ese filtro que menciona Gustavo Cardoso, que mencioné en el planteamiento del problema, en un traductor de la sobreinformación y conocimiento. Con respecto al aporte a la consolidación del perfil profesional, entonces tenemos que el licenciado en artes escénicas debe ser un pedagogo porque debe propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje en los contextos que visita. Claro, aquí descubrió que el agua moja, o sea, no sabíamos en la live que el profe enseña, pero bueno, ahí está. Lo segundo, en esta quiero hacer mucho énfasis. Concluyo que el profesional egresado de este programa tiene que estar capacitado para dirigir procesos de creación y de montaje. Y creo que ya es el momento de que dejemos esas discusiones bizantinas que tenemos al interior del programa de si somos creadores o si somos profesores o que ese no es nuestro campo de saber o que no estamos para actuar o para dirigir, ¿sí? Porque imagínense ustedes haber desarrollado todo este proceso y no tener las competencias para poner entonces esto en escena, ¿sí? El contexto y la realidad es que los contextos de allá afuera sí esperan que los licenciados de este programa podamos dirigir montajes teatrales de calidad, ¿sí? Entonces, claro, se hizo todo el proceso. Esta tesis específica no tiene sentido si la obra no se lleva a la representación, porque el análisis se hace desde el efecto de la obra con el público, ¿cierto? Pero y entonces si el licenciado no sabe cómo montar la obra, pues nos quedamos cortos. Entonces no, creo que en perspectiva de reforma eso también es importante y creo que nosotros sí tenemos que tener herramientas para dirigir procesos de creación y de montaje. Y tercero, necesitamos asumir el rol de investigadores, ya que en este dispositivo y en esta investigación se entiende el arte como un campo de saber que construye conocimiento, no como una herramienta. Aquí no hay una visión instrumentalizada del arte, sino como un campo de saber que en efecto construye conocimiento de tipo social en este caso, de tipo axiológico también, de tipo disciplinar. El arte es un constructor de conocimiento. Con respecto a los hallazgos y resultados del proceso investigativo, y con esto termino, quiero destacar el impacto de la investigación en la Universidad Nacional de Cuyo, ya que se comienza a instalar y a retomar debates y discusiones en torno a la inclusión en la universidad. Entonces, una de las cosas que hablaban los espectadores era: nosotros hemos visto personas en condición de discapacidad llegar a la universidad que luego no hemos vuelto a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Los queremos ver en escena, haciendo cosas bellas o cosas feas, no importa, digo un espectador, pero haciendo algo, un espacio para las disidencias. Entonces, allí se instala. El segundo, como resultado de esta investigación, se escribió un artículo que en este momento está en proceso de lectura de pares para la publicación en la revista Papel Escena de la Universidad del Valle, ¿sí? Los resultados saldrán en abril del otro año, pero yo creo que vamos bien. Pero ese mismo artículo se presenta a manera de ponencia en el primer Simposio Internacional de Investigación en Teatro, bajo el título Una alternativa dramatúrgica para transformar entornos opresores en una sociedad informacional. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos una propuesta contundente que vincula teatro didáctico y autoficción para proponer una dramaturgia contemporánea que transforme entornos opresores en unas sociedades que están inundadas de información. Y para terminar, entonces quisiera invitar a los aquí presentes estudiantes, profesores, directores y a la comunidad académica en general
a que lleven a cabo otros procesos de investigación en los que se implemente esta propuesta. Procesos que contribuyan a la validación de la efectividad del dispositivo, porque ya tenemos tres: los gritos del silencio, el problema del mayordomado y el que está haciendo Juan Manuel. Pero desde la perspectiva, insisto, de la investigación-creación, cada proceso valida entonces la teoría, ¿sí? Entonces estamos ante la posibilidad de construir una nueva teoría técnica y estética teatral. Siento que necesitamos darle la voz a los sujetos, ¿sí? Transformar sus vivencias en contenidos aplicables a la vida y reconocerlos realmente como habitantes en esta sociedad. Entonces espero que esta investigación sea el comienzo de esa nueva propuesta de teatro, de un teatro que no nos sea indiferente. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, sobre todo por la precisión que apenas con el tiempo. Entonces, ya vamos por un camino. No. Damos entonces ya paso a la segunda parte. Si tienen los jurados preguntas, ese es el momento. Bueno, quiero arrancar primero felicitando a Esteban porque en el acompañamiento también, ¿no?, de los procesos que hemos tenido en conjunto. Esteban es un estudiante que tiene una capacidad de escucha tremendísima, y dentro de esa escucha es capaz de poder exactamente darle una vuelta en favor, ¿no?, a lo que se plantea, e inclusive ir un poco más allá. Y eso siempre lo noté en sus procesos. Y claro, hoy la sustentación pues da cuenta totalmente de todo ese proceso que hizo tan tremendo y tan comprometido de esta investigación. Lo otro es la capacidad de tejido. ¿Cómo logra tejer realmente todos los aspectos que un licenciado, ¿no?, de las artes escénicas uno espera pues que logre realizarlo para luego implementarlo en su vida profesional, ¿no?, en su mundo profesional? Y todo ese tejido creativo, de lo pedagógico, lo investigativo, y sobre todo también esa capacidad de esa escucha le generó esa apertura también de trabajar con comunidades inclusivas que fue apareciendo, ¿no? No fue algo que se haya planteado en el inicio del proyecto, y va apareciendo, y cómo eso favorece no solo su proyecto, sino también a la comunidad. Entonces creo que la potencia de que un proceso creativo pueda ir más allá, ¿no?, de solamente lograr una satisfacción en el investigador, sino poder movilizar contexto. Me parece que para mí es uno de los puntos relevantes realmente en lo que tiene que hacer un pedagogo, investigador en artes escénicas. Y solo quería, no como tema, como cuestión de pregunta, pero me gustaría que de pronto alentara un poco o contar algo un poco más preciso que le pudiera ayudar o colaborar a los estudiantes que están en séptimo, octavo, quizás en ese proceso de encontrar, de hallar esa pregunta, ese proceso, porque, claro, Esteban empieza con el énfasis en creación, ¿no?, y también haciendo una monografía, ¿sí?, que, o sea, el salto que le permite el énfasis también es definir cuál va a ser la modalidad del proyecto de grado, ¿cierto? Pero como esa angustia en la que entran los estudiantes, ¿no?, de encontrar qué es lo que van a realizar o cómo lo van a realizar, ¿no?, y sabiendo lo que en su experiencia nos comenta de la metodología se va haciendo, va encontrándose, se va hallando, ¿no? No hay una cuestión fija en la investigación, creación que van a encontrar el paso a paso. Si hay elementos que dan las ciencias sociales, ¿no?, que haya instrumentos específicos, métodos que dan un paso a paso,
y que usted los agarra tremendamente y les da un vuelco y los aplica a su necesidad. Pero un poco eso, como alentar también ese momento de crisis que también la pasó, y ver en qué hay que centrarse de pronto, ¿no? En qué ese momento que hay que agarrarse de ahí para continuar en no fallecer, ¿no? Y no creer quizás por donde se va no es, o quizás ver qué estrategias también se pueden tomar desde ahí. Bueno, pues yo respondería esa pregunta, no sé, como citando a la profesora Claudia Torres, porque yo creo que en estos procesos lo que hay que hacer es escuchar los propios deseos, ¿sí? Claro, en el contexto universitario, cuando uno hace el documento de investigación, cuando uno luego viene y sustenta, pues aparece toda una formalidad que la institución, digamos, requiere, pero la realidad es que en el momento en el que uno está desarrollando, investigando, uno lo que tiene que hacer es escuchar sus deseos, ¿sí? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Cómo me gozo esto? ¿Sí? Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a enfocarme, ¿sí? Porque yo tenía muy claro, desde también mis experiencias personales, que quería hablar o darle la voz a la gente que no la tiene, ¿sí? Entonces sí, aparecen como esos momentos en donde pues uno no sabe para dónde ir, pero yo creo que el volver a la pregunta es volver al deseo, ¿sí? Es recordar yo qué quiero hacer. Cuando yo tengo claro eso, vuelvo y me enfoco, ¿sí? Entonces creo que la manera que yo usé fue esa, ¿sí? Como volver al deseo, esa sería como mi respuesta. Obviamente hay un montón de confusiones que aparecen en el camino, y algo que a mí me funciona mucho, pero que yo sé que puede confundir, pero a mí personalmente me funciona, es el múltiple consejo, ¿sí? O sea, yo iba a la profe Jamie, a veces iba al profe Carlos, pero también me la paso preguntándole a un montón de profes cosas, ¿sí? Que son los que saben. Entonces yo creo que uno no puede pretender, no porque nosotros como estudiantes seamos menos, pero sí un poco reconocer el bagaje y la experiencia que tienen quienes nos guían, ¿sí? Al profe Carlos Daniel también. Entonces cada profe tiene su campo de expertise. Si necesito agarrarme de lo creativo, voy a un profe. Si necesito alguna perspectiva pedagógica, voy a otro profe. Y como todos esos elementos a mí me ayudan a enfocarme, a direccionar, a encontrar unos puntos de diálogo y de encuentro. Entonces yo creo que es eso. No sé si respondo. Gracias, sí, pues es abierta. Gracias, profe. Maestro, por favor. Para poder pensar. Ya. Bueno, primero que todo, Esteban, muchas gracias por esta sustentación, a su Carlos, porque ahí también uno siente la sinergia con el tutor, ¿no? Bueno, yo voy a empezar como por varios lugares. Lo primero es también un poco como complementando a Jamie, a la profesora, esta apuesta que la hemos hablado mucho con el profe Carlos en estos procesos de la reforma curricular, de cómo el estudiante o la estudianta puede construir pensamiento completo, es decir, tejer, lo que dice Jamie. Y creo que tu proyecto de investigación es un proyecto muy interesante porque para mí teje tres aspectos: la creación, la investigación cuantitativa y la movilidad. Y de la creación está esta idea de la dramaturgia, de la escritura, que me parece súper interesante, como un dispositivo de creación, pero también como un dispositivo epistémico, cuando hablo de la producción, de la poetización. Por otro lado, una apuesta epistemológica, y creo que eso es muy interesante que un estudiante, mi apuesta es esta y hago este aporte porque hay que creérselo. Nosotros somos una sociedad y somos una generación que tenemos que apostar en el marco de la educación, de lo político, de la política, de lo cultural en este momento. Entonces, también me parece muy interesante esta apuesta epistémica a partir de la incertidumbre y de la deriva, que es también hace parte de uno enfrentarse a ese pensamiento complejo. Y por otro lado, felicito la apuesta de exponerse en otro territorio, de ubicarse en una comunidad que es la comunidad universitaria de la Argentina, de poner a prueba el dispositivo, y haces aquí un aporte muy interesante. Nosotros tenemos ahorita una estudiante que es Natalia, y Natalia es sorda, y ella está conmigo en voz, y todos los días que yo tengo clase con ella, yo me pregunto cómo hago para que Natalia suene y sienta que está hablando.
y cómo los otros aprendemos las señas para también estar en esa comunicación. Entonces, cuando tú dices, me llevo y alguien retoma para hablar de la inclusión, o sea, tu investigación empieza a tener muchas raicitas que después verás por dónde retornas o complementas o profundizas en una posgrado, no qué sé yo. Pero lo que me parece muy interesante es tomar la movilidad, tomar el énfasis, tomar las clases con los profesores, tejer de una manera muy compleja y muy rigurosa, y un rigor y un juicio en tu exposición y en el texto que nos presentas, porque sí es un proyecto, es el cómo es una monografía, pero está basada en la creación. Y eso es lindo, eso es delicioso, eso es muy interesante. Yo solamente tengo como dos palabras con las que tú dices, contenidos enseñables, conviertan sus vivencias en contenidos enseñables y transformen los entornos opresores. A mí la palabra de enseñar, yo vengo a enseñar, me causa tensión, no sé si es, pero es desde ahí como que el enseñar los entornos opresores. Pero ahí hay una teoría muy bonita de entender los universos, esa apuesta teórica que haces de entender los universos que nos limitan y nos llenan de prejuicios en todas nuestras prácticas personales, profesionales y como humanos, en esta relación también con la naturaleza. Yo no tengo preguntas, yo quiero felicitarte y bueno, y ver que haya tantos compañeros y compañeras acá, ¿no? Que también eso lo llena uno de fuercita y de imaginarios para seguir, y sobre todo que es un aporte, Esteban, que ojalá no te desprendas, para ver cómo consolidamos esto en la reforma, porque estás así, como sabes del proceso, estás dando pasitos que sería muy interesante que se pudiese comunicar o no sé, compartir esta experiencia con los de segundo, de tercero, porque están viendo que hace la movilidad. Salir de la casa lo vuelve uno, el pensamiento lo vuelve más amplio. Y eso es interesante, estar más flexible. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. Damos paso entonces a las palabras del tutor, el profesor Carlos. Bueno, sí, yo creo que trabajar con Esteban es una experiencia muy bella, porque es una experiencia que está sobre todo transitada por el afecto y por el conocimiento, y eso es muy bello poder encontrar, pues no un estudiante, sino un interlocutor tremendo todo el tiempo. Y yo creo que nuestra relación con Esteban siempre ha sido así, y particularmente con ese curso. Yo siento que su lado, bueno, todo ese grupo de gente, que yo lo recibí primero, pues fue realmente un acontecimiento de encuentro muy feliz, porque nos divertimos mucho, ¿sí? Comprábamos muchas pastillas de sentido y era muy bello, porque, y digo que ese encuentro contigo ha sido muy bello, porque ha sido siempre un encuentro muy tranquilo, desde el afecto, desde el amor, pues, y también, por supuesto, desde el conocimiento. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con que me dices, pues, muchísimas cosas, Esteban. Siento que hay una cosa que es clave, sobre todo para el auditorio, y que tiene que ver con algo que plantea Esteban, que también se lo escuché una vez a la profesora Diana, y es como ser capaces de juntar cosas que son difíciles, como complejísimas de juntar, como que pareciera que eso no se puede. Incluso en la maestría, cuando estábamos construyendo el proyecto de maestría, yo insistía en que quizá era un espacio de convergencia de lo no convergente. Yo creo que esa es la apuesta de Esteban, porque pareciera que esos temas de la autoficción
que son como tan específicos, pareciera que no se pueden encontrar ni con la teoría didáctica, ni mucho menos con el teatro didáctico. Y el dispositivo que crea Esteban, que es tan persistente, pues no solamente lo logra, sino que ya tiene, como él dice, ya está construyendo un camino solo, el dispositivo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es importante pensar, sobre todo para el auditorio, que efectivamente en el teatro, en las artes escénicas, etcétera, no hay ninguna cosa que uno pueda dar como verdad absoluta, sino que esas verdades también se pueden dilatar. Y lo más bello es que se dilatan con la experiencia de cada uno, de cada una. Es decir, cada quien coge su propio camino y empieza a indagar con terquedad, con tesón, con deseo. Como dijo Esteban, pues yo creo que uno logra realmente construir unos caminos muy propios. Entonces, en ese sentido, creo que el ejercicio que hace Esteban, que es un ejercicio además muy juicioso, riguroso, muy meticuloso, como es él, de riguroso con sus cosas, pues yo creo que es da cuenta claramente del objetivo de la LAE, y es que efectivamente uno puede tener un pensamiento crítico de las teorías, de las formas, de los mecanismos, y construir unas apuestas propias. Es decir, no tiene ningún sentido seguir estudiando de una manera purista, semiplástica, breca o oval, sino cómo esas cosas también son capaces de interlocutar con el presente y tensionarlo inclusive. Y finalmente una glosa sobre el tema de lo enseñable, que yo también creo que estoy perfectamente de acuerdo con la maestra Paola. Ese tema de los contenidos enseñables, yo digo que nosotros también deberíamos repensarlo a fondo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo unas apuestas epistemológicas que intentan una perspectiva latinoamericana, que intentan una perspectiva clásica, que intentan unas perspectivas de movilidad hacia lo dialógico, hacia lo polifónico, seguimos aplicando la teoría de la acción didáctica, que es bastante ortodoxa, y que todavía mantiene esas diferencias entre el saber sabio y el saber enseñado. Es muy complejo porque pareciera como que entonces pareciera que el saber es un objeto absoluto. Yo creo que nosotros podríamos empezar a dar el paso también de sacudir un poco esas nociones didácticas como tan aferradas, y que ya, pues, digamos, tienen un tiempo, ya ha pasado un tiempo prudente para ser capaces de criticar digamos, esa teoría didáctica. De verdad también, como dijo Paola, pues muchas gracias, de verdad, Esteban, creo que es una oportunidad muy bella trabajar contigo, y yo realmente creo y confío que no solamente que ya lo eres, sino que vas a ser un colega íntegro que vas a seguir produciendo cosas para este país. Muchísimas gracias, Esteban. Pasamos a breve intervención del público, ojalá 4 por tiempo. ¿Quién quiere preguntar o hacer alguna intervención? Gonzalo. Yo me preguntaba internamente viendo esto, porque yo trabajo, hago mi práctica pedagógica en una escuelita multigrado con niños. Bueno, hay 2 casos que son niños con una capacidad, ¿cómo se puede decir? Diversa. Necesidad intelectual, no sé cómo definirlo. Creo que el término es necesidad educativa especial, ¿no? sé. Bueno, el hecho es, no sé, ¿cómo hiciste para trabajar sabiendo que uno, pues, cómo desarrollas los contenidos disciplinares? ¿Tuviste que haber hecho alguna otra investigación aparte para conectarte con la persona, para
no sé, entender su condición, cómo es ese acercamiento, porque digamos a mí me pasa que yo no sé cómo desarrollar un contenido con esos niños específicamente y no hago nada más, ¿sí? Pues creo que en el proceso que se aplicó hubo una ventaja y es que primero yo no estaba solo, ¿sí? Había un grupo de creadores, entonces yo no tenía la responsabilidad de llegar a un lugar a enseñar cosas, sino que estábamos en el proceso de creación todos juntos. Pero también es que fue Juan Manuel el que nos enseñó a nosotros, ¿sí? O sea, no llegamos nosotros a pretender que éramos expertos en autismo, sino que fue él, o sea, cuando llegamos al principio de transposición fue escucharlo a él y desde él entenderlo, ¿sí? También tuve el apoyo de mi hermana que es licenciada en educación especial, a la que me remití en varias ocasiones y nos dio como unas charlitas para entenderlo un poco. Pero claro, es que esta tesis igual no es de inclusión, como decía la profe Jamie, eso fue apareciendo, pero yo tampoco tengo no tengo ni idea de cómo trabajar con poblaciones diversas, eso me pareció un mundo también para preguntarse, pero te puedo responder que en este proceso, pues no lo hice yo, o sea, había un equipo allí, teníamos un profe también, y aprendimos de Juan Manuel. Lo siento. Es difícil. Siguiente intervención. A mí me parece interesante ver el trabajo que hiciste, o sea, abordándolo desde un punto de que es algo constructivista, ¿no? Y que lo llevaste a otro país en donde claramente tuvo un impacto tanto en la comunidad educativa y ha tenido un impacto en la comunidad social, ¿sí? Y viéndolo desde el aspecto psicológico, veo que hay también, aparte de que un abordaje pedagógico, que es lo que estamos comunicando, desde la parte psicológica también hay elementos que se pueden empezar a trabajar, ¿no? Y pues hablándolo desde la obra que construiste en Argentina y que previamente ya habías trabajado, ¿cómo pareciera, porque pues obviamente tiene que haber una investigación mucho más profunda, que se convirtiera en un elemento sanador para las personas, por ejemplo, en este caso que tienen depresión o que tienen, por ejemplo, autismo? No sabemos si específicamente para la persona que trabajó desde la parte autista fue sanador, pero sí fue una herramienta para dar a conocer su problemática, ¿sí? Eso me parece muy interesante y pues nada, a mí me gustó mucho y creo que hay muchas cosas que no puedo solo desde la parte pedagógica, sino también a otras ramas como la psicología. Gracias. Y una última intervención. Bueno, te felicito, tú sabes que te adoramos. Bueno, quiero resaltar algo de lo que mencionó el profe Carlos respecto a ser persistente y resistir frente a algo que de pronto en un momento te pueden decir no va. Y recuerdo cuando conversamos mucho sobre el tema de la autoficción y cuánto indagaste, tanto así que tomaste algunas decisiones arriesgadas que uno como estudiante a veces dice como no, mejor no voy por el camino fácil, pero tú decidiste persistir ahí. Creo que eso es muy importante para los compañeros que continúan pues, para sus futuros trabajos de grado. Eso de persistir y ir a su deseo y no dejar morir una idea solamente porque te cuestionen o porque de pronto alguien diga no, eso no está bien y no es viable. Creo que es muy importante resaltarlo porque de pronto en alguno, pues en el transcurso de lo que nos contaste, para que no se vea así, y de fondo el trabajo tiene mucho eso. Esteban luchó muchos conceptos, se luchó muchísimas teorías, sus propias metodologías y perspectivas también. Y yo resalto eso porque valoro y aprecio mucho a las personas que se arriesgan, porque pues creo que de ahí es donde pueden gestarse nuevas teorías modernas, lo que también hemos conversado mucho. Sí, hay muchos pensadores, muchos investigadores, pero también está bien que se pueda hacer algo más situado ahora en los contextos y nuevas generaciones. Entonces, eso, quiero resaltar. El profesor, tutor, Carlos Sepúlveda quiere hacer un Lisa. Porque claro, uno podría pensar que, digamos, este material seguramente podría convertir, más bien
puede ayudar con esos procesos de sanación, pero nosotros con Esteban en el proceso encontramos la categoría de entorno opresor y es una categoría detonante de un montón de cosas porque nos permitió también darnos cuenta de que quizá el daño es del entorno. Entonces eso es súper interesante porque el dispositivo está construido sobre todo para movilizar ese entorno opresor, como explicaba él con el tema de la pedagogía de la frontera, que es súper interesante poder, a veces, y se conecta con lo que dijo la maestra Paola cuando habló de Natalia, que a veces somos nosotros los que tenemos que replantearnos como entorno opresor, tenemos que replantearnos las formas de vida que llevamos, y eso duele y cuesta todo, pero es quizá el que darnos un mecanismo también para trabajar sobre eso. Listo. Quiero cerrar haciendo una intervención como docente, no como representante del proyecto de grado. Tuve Esteban en noveno, terminó su tesis en noveno, su monografía en noveno. Fue una lectura anticipada, cosa que muy poco se da. Yo le dije, pues envía la carta, si te leen antes mucho mejor, y eso sucedió. Y todo décimo semestre estuve esperando básicamente ese momento. Y dos, me parece muy importante algo que con lo que cerraste la presentación y se lo he dicho a ustedes reiteradamente. El tema de investigación que uno hace en proyecto de grado es apenas el inicio, y me alegra mucho saber que esto ya pasó por una ponencia y que va para un artículo, porque eso significa que no muere ahí lo que muchos piensan de dejé mi documento en la biblioteca y no pasó nada, sino que esto continúa. Solamente eso, y felicitaciones de verdad por este momento. Vamos a pasar entonces ya al penúltimo momento de eso. Les vamos a pedir que nos dejen unos instantes para En la modalidad de monografía por el estudiante Jorge Esteban Becerra Moreno, identificado con consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación por las siguientes razones. El trabajo de grado del estudiante hace un aporte significativo a la licenciatura desde varios enfoques. 1. Desarrolla una investigación que se enmarca en la creación, la investigación cualitativa, la movilidad internacional y la metodología para la aplicación de obra de contexto. 2. Su investigación hace un aporte a la perspectiva de la reforma curricular desde la investigación-creación y a la internacionalización desde un campo complejo y amplio de los conocimientos. Dado en Bogotá los 14 días del mes de noviembre de 2023, la jurada Jamie, la jurada Paola y el profesor Carlos le dan la calificación de 5.